¿Cómo se logra pasar de la situación típica, tanto si estás empezando como si llevas años y años de pérdidas? Bien, la respuesta es disciplina, enfoque y tiempo, tiempo o paciencia. Ese tiempo tú puedes acelerarlo enormemente con orientación de alguien que lo haya logrado y te muestre resultados, ¿vale? Y dentro de todas las metodologías, la cuantitativa es la que más resultados muestra en el menor tiempo posible y se mantiene en el tiempo, ¿vale? Digamos que haciendo que operes sin estrés, sin miedos o al menos controlándolos muchísimo. Es decir, es eficiente, es como que tienes entre manos un Ferrari, no tienes, yo qué sé, pues el peor coche del mundo. Y la realidad aquí es que tú puedes adoptar la filosofía de ir por tu cuenta y claro que podrás conseguirlo, igual que si quieres hacer un avión de cero, pues puedes hacerlo. Y cualquier proyecto lo puedes hacer. Y si quieres inventar un televisor, pues también puedes hacerlo con tiempo. Pero cuando alguien ya lo ha logrado, el tema es, evalúa si te merece la pena el esfuerzo y tiempo en ir solo. Piensa que si vas solo ni siquiera sabes cuánto tardarás, ni siquiera sabes si estás avanzando en el camino correcto. Y he aquí la incertidumbre también en este caso de la metodología de avance, ¿vale? Si alguien te orienta y puede decirte que en X semanas haces A, B, C, D y lo logras, pues evalúa lo que vale tu tiempo. Al final estás cambiando tiempo por dinero. Es la diferencia entre una mentoría gratuita y eso pasa en todo, en internet, sea cual sea la empresa. O sea, siempre ocurre lo mismo. ¿Vale? Si decides ir con alguien, cerciórate de que ya lo ha logrado. Simplemente investigale bien, aunque no sea yo, sé crítico, pídele resultados, dile que cómo ha llegado a operar esos modelos, cómo ha llegado. Y la respuesta probablemente te lo diga todo, ¿vale? Y por desgracia en el mundo de la formación pues hay mucho vendehumos. Yo eso es una cosa que he visto, que he estudiado. Incluso algunos pues se han querido asociar conmigo en varias ocasiones, pero es que ya os digo, no, simplemente no. O sea, no, eso corrompería la esencia de invierte en ti, corrompería los valores de análisis, de cuantitativo, de números, de ser crítico y objetivos. Y al final tendríamos una serie de traders que se han formado con nosotros que serían parte de ese 95%. Yo no quiero parte de ese 95%, yo quiero ese 5%. Y si tengo que ir más despacio, porque las oportunidades que me van presentando pues son las que hay, pues iré más despacio, no tengo prisa. Yo no sé, soy como, ¿cómo definirlo? Como un francotirador, ¿no? Yo tengo mucha paciencia. Y al final sé que cuando, como os digo antes, si tú das algo que es realmente bueno, a la larga, Internet te lo va a premiar. Google se va a encargar de eso. Pregunta, ¿crees que es difícil obtener un 5% de rentabilidad media mensual o trimestral o anual o cualquier rango? El tema es que cuando tú realices tus primeros análisis cuantitativos, ¿vale? Vas a ver que no. Simplemente no hay otra garantía. O sea, yo podría decirte que no es difícil o que te va a resultar muy simple, pero prefiero que lo compruebes por ti mismo, porque las cosas cuando uno las haya, se nos suele quedar más grabado en el cerebro cuando tú descubres algo que si te lo cuentan. ¿Vale? Por eso el trading cuantitativo es tan potente, porque tú creas y decides tus modelos en base a tus criterios. Siempre, evidentemente, maximizando las ganancias y minimizando las pérdidas, los drawdowns. Pero también se pueden modelar muchos otros aspectos. ¿Vale? Como la cantidad de operaciones que queremos hacer a la semana, al mes, al año, los riesgos, operaciones simultáneas, mucho otro tipo de cosas. La realidad es que cuando analizamos 10 modelos diferentes, es rarísimo que al menos uno no sea rentable y ofrezca un 5% al mes. Es muy raro. Lo normal suele ser que 3 o más. Cuando, cuando ya analizas modelos que son interesantes y han sido testeados y bueno, tienes una mínima orientación. Cuando estás solo en el camino es difícil saber qué analizar. O sea, yo he analizado muchísimos backtests. O sea, es que yo creo que ya no podría dar ni una cifra. Muchísimos eventos. ¿Vale? Y es como digo, no es suficiente tenerlo. Hay que tener la psicología necesaria para operarlo. Como te decía antes, son dos cosas, conocimiento y psicología. Bien, y por fin estamos ya en las 7 etapas para convertirte en un trader rentable y consistente a largo plazo. La verdad es que me encanta el nombre de trader rentable y consistente a largo plazo porque es como tiene muchas palabras, pero realmente es que es cierto, es que no es necesario, o sea, perdón, es necesario no solo ser un trader, sino ser rentable y consistente. Es decir, que mantengas esa rentabilidad a lo largo del tiempo y a largo plazo. No me vale que lo seas una semana. Ese es el objetivo. Yo no quiero crear un trader ganador de una semana. Bien, vamos a ir analizando la primera de ellas, la necesidad. Luego viene la recogida de datos, limpieza, exploración, análisis y conclusiones. En primer lugar, la necesidad.
debes tener muy claro qué quieres analizar, ¿vale? Debes detectar una necesidad, como puede ser pues, encontrar un patrón en un gráfico. Cuando tú detectes un objetivo para esa necesidad es que vas a pasar al paso 2. Por ejemplo, quiero encontrar un modelo de trading que me dé un 50% al año. Ese puede ser un objetivo. Igual luego te encuentras con que tienes uno que te da solo un 15 o un 20 o un 100. Pero bueno, al menos tienes un objetivo. O, por ejemplo, encontrar un modelo que dé más del 10% al año y que no caiga nunca por debajo del 5%. El menos 5, quiero decir. Esa es la situación más típica, ¿vale? O, por ejemplo, estudiar si un patrón chartista de análisis técnico o cualquier otro tiene probabilidad de cumplirse, ¿vale? Ese es el tema de la necesidad. Es decir, el primer objetivo que vamos a tener, que es como el objetivo evidente en cualquier área. Segundo, aquí es donde ya empieza a tomar forma el trading cuantitativo, la recogida de datos. Una vez que tú has decidido el objetivo que quieres, haces una hipótesis. Por ejemplo, veamos qué ocurre cuando una vela rompe una línea de tendencia de lunes a viernes. O veamos cuántas operaciones del patrón trampa hay a la semana, al mes o al año. O veamos cómo afectan ciertos parámetros a la rentabilidad de un modelo. Por ejemplo, yo puedo analizar el tamaño de las operaciones, el número de pips o el número de puntos o lo que sea que hay entre dos velas que me dan un patrón. O sea, puedo analizar muchas cosas. Incluso puedo analizar la, la longitud de las faldas de las mujeres en el momento que estoy haciendo esa operación o una semana antes, la media mundial. Tú puedes analizar lo que quieras, lo que quieras. Eso es lo bueno que te da el trading cuantitativo. ¿Vale? Y luego, cuando tú ya tienes tu hipótesis en mano, empiezas a recoger datos. Y como os decía, los que no son cuantitativos ya este paso no lo hacen. Simplemente van al último, que es extraer conclusiones. Pero si es que si tú no recoges datos, ¿qué conclusiones, qué carajo vas a sacar? No sacas nada. Eres como un vidente que cree saber algo, pero cuando lo pones en práctica, lo peor que te puede pasar es que pongas en práctica una cosa de la que no tienes ni idea y el mercado te premie cuando te da ganancias, porque tú crees que lo estás haciendo bien. Y evidentemente, a lo largo del tiempo, pues va a haber rachas negativas y ya, ¿qué pasa? Ya te vuelves loco. Has pasado de ser un super trader a creer que no sirves para eso. Y es simplemente porque hay una incertidumbre, no conoce la información suficiente que necesita para operar de forma eficiente. ¿Vale? Como veis, yo le doy muchísimo enfoque psicológico porque es el que realmente potencia todo esto. Tercer punto, limpieza y exploración. Bien, la limpieza simplemente es pues, quitar esos datos que no nos sirven, que están adulterados, que son anomalías estadísticas que no nos sirven para hacer extraer conclusiones al final. No suelen ser muchos eventos normalmente, pero bueno, ahí están. Como puede ser, por ejemplo, los fundamentales. Yo puedo hacer un análisis cuantitativo y ver que todos los días a las 2 pues hay una noticia grande que me sube el spread una barbaridad y bueno, pues yo puedo eliminar esos datos porque decir, bueno, no opero de 2 a 3 porque está fundamental, o sí opero y a ver qué pasa, ¿no? Pero bueno, el caso es que es necesaria un poco de higiene en la recogida de datos. La exploración. La idea es que tú vas a explorar datos para ver si hay información oculta de tu interés, cosas que no sabías de antemano, que es lo que yo os había dicho antes del 50%, cuando tu objetivo es el 50 anual, pero luego ves que obtienes un 15. Eventualmente tú vas a descubrir muchas otras cosas, ¿vale? De ese modelo. No, como digo, normalmente empiezas buscando rentabilidad, pero acabas encontrando otras cosas interesantes de tus modelos. Por ejemplo, buscas rentabilidad, pero te das cuenta de que cuanto más rentabilidad, mayor es el drawdown. O buscas poco drawdown, pero te das cuenta del efecto de las comisiones que tiene. ¿Vale? Es como coger la lupa y mutarte en Sherlock Holmes durante un rato y ver, bueno, ya, yo tenía este objetivo, ahora tengo estos datos, pero ¿y si mi objetivo puede cambiar eventualmente? Yo puedo, con los datos que tengo, imagínate que los datos que tienes te dan una operación al año, pues a lo mejor ese modelo no te interesa, o sí, o te arriesgas, pero que vas a descubrir una cantidad de cosas. Cuando ya tenemos los datos, ya hemos reconducido nuestros objetivos, tenemos el momento de análisis, ¿vale? En este punto es importante, en este cuadrito amarillo, en esta nube, en este punto ya trabajarás igual que un trader cuantitativo, ¿vale?
Es decir, ¿qué vas a hacer aquí? Cuando tengas las preguntas, buscas las respuestas, analizas datos y extraes información y conclusiones de dichos datos. Por ejemplo, esta hipótesis es incorrecta. ¿Cuál? La hipótesis de operar el patrón X, el patrón Anselmo, pues da un 30% de rentabilidad anual. Pues puedes ver que no es cierto. Y eso a mí me ha servido para comprobar muchas teorías infundadas sobre el chartismo, por ejemplo. Yo cojo patrones muy conocidos y le hago backtest y veo que 50% van para arriba y 50% van para abajo. Y es, claro, cuando haces eso 2 o 3 veces, te das cuenta y lees libros y artículos y personas que hacen trading que defienden un patrón y te das cuenta de que no. O por ejemplo, puedes darte cuenta de que comprar cuando la tendencia es bajista no es rentable. O sí, o comprar cuando la tendencia es alcista, no es rentable. Tú eso todo lo vas a ir viendo cuando con los datos en mano. Y la cantidad de fuerza que tienen esas afirmaciones en tu mente cuando tú las has descubierto es tan grande que es que nadie puede venir, ni aunque venga Warren Buffett aquí a deciros que eso no es así, si vosotros lo habéis demostrado, nadie os puede decir que no. Esa es la potencia del trading cuantitativo. Eso es el entrenamiento iceberg. O sea, que vosotros os convirtéis en rocas psicológicas. ¿Vale? Y os lo voy a repetir muchísimo. También es muy importante que al principio te centres en un objetivo, hasta que por lo menos tengas suficientes datos para decir que has detectado una anomalía en el mercado. Una anomalía simplemente es algo que cuando lo operas te da más rentabilidad que a la media. Cuando tú detectas esto, te centras en eso. Cuando ya tengas una anomalía detectada, vas a por la siguiente. Pero no cometas el error de creer que tienes una anomalía detectada con 100 eventos. Dale 1000 por lo menos. Y si empiezas a operarlo, sigue analizando eso para cerciorarte de que efectivamente es una anomalía. ¿Vale? El sexto punto, las conclusiones. Vas a crear un informe de conclusiones finales de forma que sea entendible y simple leerlo. De hecho, te lo vas a imprimir y te lo vas a dejar en tu mesa para que puedas consultarlo siempre, siempre que tengas un miedo de, oh, ¿cuál es la racha de pérdidas típica? Tal, ¿cuál es la racha de ganancias típica? Tal, ¿cuál es el número de operaciones a la semana que tengo que hacer medio? Imagínate que te sale 5. Pero imagínate que si la media es 5, esa semana has operado una operación. Bueno, pues ya sabes que la siguiente semana a lo mejor operas 9, o a lo mejor operas 0 y la siguiente operas 15. Vas a ver cómo se distribuyen las operaciones. Cuando tú no conoces eso, simplemente pues no sabes qué esperar y te vuelves loco. ¿Vale? Por ejemplo, puedes decir, voy a comprar cuando en eurodólar, libra dólar y dólar yen ocurra el patrón N, el que sea, entre las 10 y las 14 GMT más 2, teniendo máximo 3 operaciones abiertas simultáneamente porque he comprobado que da una rentabilidad media anual del 30% y nunca en el pasado ha caído más del 10% haciendo una media de 240 operaciones en todo el año. Y las comisiones solo afectan un 5% de rentabilidad final. Esa es una conclusión. Y en esa conclusión, evidentemente, va desglosado técnicamente cómo vas a operar ese modelo. En este caso sería el patrón N, pero no es objetivo de esta sesión inmiscuirnos en eso. ¿Vale? Vas a tener tu documento delante y tener claro que una vez que has creado tu modelo, ya es tenerlo delante, operarlo y psicología para el resto de tu vida, o sea, para el resto de la vida de ese modelo que lo vayas a operar. Simplemente tienes que ser capaz de hacer que tú tienes una información en tu cabeza, que es el modelo, y es todos tus análisis, y tienes que conseguir plasmarlo en tu cuenta real. Y tú lo plasmas utilizando la mano, dando clics y el ratón y el teclado y el ratón, pues pulsando teclas. Pues la psicología sirve para que lo que tú tienes en tu cabeza teóricamente pase a la práctica a través de tus manos o de tus pies o lo que sea. Mientras ganes, me da igual. ¿Vale? Y es importante esto, a veces es difícil aceptar los datos. ¿Qué nos va a pasar? Que vamos a analizar modelos que creíamos que eran rentables y vamos a ver que no lo eran. Eso es muy típico y por eso es importante que no os encasilléis. A mí cuando me dicen, ¿cuál es tu tipo de trading? Digo, bueno, depende de mis... Yo tengo muchos modelos que puedo aplicar pues, en diferentes temporalidades, con diferentes productos, con diferentes tal. Yo me adapto, ¿vale? Y eso ha sido gracias a que he descartado muchísimos datos, muchísimos. El 70-80% yo los desecho porque no me gustan. Y no me gustan no solo porque no tengan rentabilidad, sino no porque no pudieran tener rentabilidad, sino porque a lo mejor me da un estrés muy grande. A mí operar en M5 no me gusta, o en M15, si puedo evitarlo, lo evito, porque tengo que estar delante del gráfico demasiadas horas. Y a lo mejor me merece más la pena aumentar un poco el riesgo y subir la temporalidad. Pero eso ya depende de ti. Cuando tú lo vayas viendo, es que
te vas a dar cuenta de qué modelo es para ti. Por eso me parece muy ineficiente darte un modelo cerrado, porque es que ese modelo cerrado es bueno para mí, pero a lo mejor para ti no, porque tú quieres operar más, o quieres operar menos, o quieres operar lunes, miércoles y viernes, y martes y jueves dedicarte a otra cosa. Entonces, ¿qué pasa cuando te dan un modelo que es cerrado y discrecional? Que en cuanto modificas lo más mínimo y viene una racha negativa, ya hay un motivo, y claro, es que no has hecho esto bien. Como si un evento ya cambiara todo el modelo y el modelo sea perfecto. No,